Señor le bendiga a cada uno de ustedes, sea bendito el nombre de Jesús desde hoy y para siempre. Bendiciones. Hay poder en la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo. Traemos un tema muy importante porque nos ayuda. Este tema nos ayuda en la guerra, en el conflicto, aún en la paz. Pero más cuando tenemos dificultades, problemas, luchas. Este tema es importante. Guarda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una guía para nuestra vida. Hoy, temprano, hablaba con un hombre llamado Lupe. Este varón, le decía yo, ¿cuándo te vas a rendir a Cristo, no? ¿Cuándo te vas a rendir? No me dijo, yo fui cristiano, me dijo, y tenía un hogar, tenía una familia, tenía todo, pero se vinieron los problemas, me dijo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esa palabra que tú, cuando no tenías problemas, la escuchaste? ¿Qué pasó con esa palabra? ¿Por qué no la pusiste en práctica? Para eso es la palabra, es una espada. ¿Qué no te dijeron eso? Se quedó muy serio. No, yo ya no. Bien desanimado, es indigente y estaba yo tomando un café temprano y le convidé un poco de café. Y ahí me dio la pauta para yo empezarle a hablar y recordarle que tenía que haber usado la escritura, esa que se guarda en el corazón cuando nosotros escuchamos la palabra, ¿no? Esa palabra que se guarda. La palabra de Dios, amados hermanos, es una lumbrera en nuestra guía, en nuestros pasos, en nuestro camino, nos da la dirección en la vida. Pero sin embargo, no basta con eso, con escucharla o leerla. Debemos de guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica. Vamos a estar viendo en estos pasajes bíblicos que le voy a estar compartiendo en el nombre de Cristo Jesús la importancia de guardar la palabra de Dios y cómo podemos aplicarla en nuestras vidas. Porque si nos da pues un arma tan poderosa el Señor y no la usamos, entonces ya no es culpa de nuestro Señor, no es culpa del Espíritu Santo, no es culpa de nuestra relación con el Señor. Tú puedes tener una buena relación con el Señor, pero cuando viene la lucha, la prueba, la dificultad, tú no usas lo que el Señor te dijo. Usa esto, es un arma para defenderte. O sea que así, imagínense que le está diciéndolo, esta palabra es un arma para defenderte. ¿Y cómo la uso, Señor? Cítala, cita la palabra en las dificultades, porque la palabra de Dios es vida. La palabra que os he hablado es espíritu y es vida, dijo Jesucristo en Juan 6:63. La palabra de Dios no es solo un conjunto de palabras, es vida, es energía para nosotros. Cuando guardamos en nuestro corazón nos da vida y nos da, pues amados hermanos, nos hace crecer espiritualmente. Ponemos el ejemplo de Ezequiel, cómo comió el rollo con la palabra de Dios y se convirtió en una fuente de vida para él. Ezequiel 3 del 1 al 3. La palabra de Dios nos guía. ¿Sabía usted eso? Sí, nos guía. Ayer le daba yo este Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mis caminos. La palabra de Dios nos guía en la oscuridad, nos guarda, amén, en el camino, nos da lo correcto que tenemos que hacer y nos hace ver los peligros, los cuales nosotros tenemos que estar evitando. Es por eso tan importante, así como David se guió por la palabra y se convirtió en un rey sabio y justo. Sí, con sus errores, con sus pecados, pero regresando al Señor. Primera de Samuel 16:3, porque la palabra de Dios nos protege. Eso es lo que me refiero. Por eso le decía a Lupe, ¿no? Que sí, ¿qué pasaba pues en su vida? ¿Por qué no ejerció la palabra del Señor? ¿Por qué no se defendió? ¿No? Porque de las circunstancias. Escucha el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Todas las cosas, los problemas, la lucha, los ataques, los dardos del enemigo es para que usted se ponga el enemistad contra Dios, nunca para que se ponga
en la amistad, sino enemistad. La palabra de Dios nos protege del pecado y nos ayuda a vivir una vida santa. Cuando la guardamos en nuestro corazón, nos da la fuerza para resistir la tentación. Y la muestra nos los pone nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando se defendió del diablo con la palabra de Dios y lo venció. Mateo 4, del 1 al 11, nos da el ejemplo, porque la palabra de Dios nos enseña. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16. La palabra de Dios nos enseña la verdad y nos corrige cuando nos equivocamos. Cuando la guardamos en nuestro corazón, mis amados hermanos, nos hace sabios, nos ayuda a crecer espiritualmente. No es lo mismo que nosotros le estemos dando un consejo a una persona cuando tiene un problema. No es lo mismo que cuando nosotros tenemos el problema, tenemos que aplicarnos también la palabra a nosotros, no solamente a aquellas personas, ¿no? Sino a nosotros mismos también. Porque el apóstol Pablo nos enseña, cuando le dijo a Timoteo, predicar la palabra de Dios y enseñarlas a otros, segunda de Timoteo 4:2, pero también le enseñó que se tenía que aplicar la palabra a él mismo también. No podemos nosotros ser hombres o mujeres que predican la palabra y se olvidan de la palabra cuando tienen algún problema, cuando hay que ejercerla, cuando hay que ser fuerte, cuando hay que aplicarla, porque la palabra de Dios nos da la paz. Eso es la paz, pero si no usamos la palabra del Señor, perdemos esa paz. Y no es por culpa del Espíritu de Dios, es por culpa de nosotros que no hacemos caso a ejercer lo que el Señor nos da. Nos da un escudo, nos da también, es la fe, ¿no? Y nos da la espada, que es la palabra. La palabra os dejo, dijo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como da el mundo, la da sino como yo la doy. El Señor está diciendo ahí, amén, que es muy diferente esa paz. Pero ¿cuándo viene esa paz? ¿Cuándo se queda esa paz en nuestro corazón? Juan 14:27 nos enseña que esa paz se guarda en el corazón, amén. Y amados hermanos, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, aceptamos esa palabra en nuestro corazón, porque la palabra de Dios nos da la paz, la tranquilidad en medio de la tormenta. Cuando la guardamos en nuestro corazón, nos da la seguridad de que Dios está con nosotros. El salmista se consoló con la palabra de Dios y sintió paz. Ahí en el Salmo 119:50. La palabra de Dios nos hace libres. Claro que sí. Amén. Si usted se siente atado a algún vicio, algún problema, alguna mentira, algún engaño, use la palabra del Señor citando Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cite esa palabra. A lo mejor usted está en un vicio, a lo mejor usted está en adulterio, fornicación, mentira, engaño, no sé. Amén. Está en una atadura tremenda. Y entonces usted cite Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra de Dios nos libera del pecado, nos hace libres para vivir una vida plena. Cuando la guardamos en nuestro corazón, nos da la libertad para servir a Dios y a otros. No podemos servir al Señor. Bueno, sí podemos, pero no debemos servir al Señor cuando nosotros no aplicamos la palabra a nuestra vida. Jesús liberó a los cautivos del pecado y les dio la libertad para vivir una vida nueva. Así dice Juan 8:36. Así que nos libertó, ¿no? Porque la palabra de Dios es la brújula que nos guía, amén, en nuestros pasos, el ancla que nos sostiene en la tormenta, el espejo que nos muestra nuestra verdadera identidad. No podemos engañar al Señor. Guárdala en tu corazón, es la clave para vivir una vida plena, victoriosa. Amén. Así que si usted está diciendo, ¿cómo puedo vivir una vida llena de propósitos? Bueno, guarda la palabra, no es solo un libro, es la voz de Dios, es la voz del Señor que nos habla y nos corrige y nos ama. Guardemos en nuestro corazón y vivamos la palabra de Dios plenamente para nosotros. Es muy común eso, amados hermanos, que nos olvidemos nosotros de la palabra cuando estemos problemas y luchas, pero acuérdate, acuérdate de la palabra, porque la palabra del Señor, amados hermanos, es viva y es eficaz. O sea que esa palabra nos sana, nos libera y nos hace más que vencedores.
Hay millones de personas que escuchamos la palabra del Señor. Hay millones de personas que le escuchamos, pero son muy pocos las personas que lo ponen en práctica la palabra. El Señor, amado hermano y persona que me escuchas, ya pagó en la cruz del Calvario. Bueno, nos redimió en la cruz del Calvario, mejor dicho. Nos redimió para buscarnos, para hallarnos, para protegernos, para meternos a su redil. Eso es lo verdadero. Así que nos, nosotros tenemos que obedecer la palabra. Decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo sí te creo, Señor, y pongo en práctica tu palabra. Ponga en práctica la palabra. Recítela, háblela. ¿Se acuerda cuando se aprendían los corridos aquellos? ¿Se acuerda cuando se aprendía la música aquella? ¿Se acuerda cuando se aprendía, no sé, la música aquella que él tanto le gustaba? Enamórese de la palabra, porque es protección para usted y también la palabra trae también la defensa para usted. Estamos hablando de la vida eterna, estamos hablando del gozo, estamos hablando de la paz, no estamos hablando de que no va a tener problemas, ni luchas, ni dificultades. Estamos hablando que en medio de esas luchas, de dificultades y problemas, usted va a ejercer la palabra para salir avante. Porque usted puede andar en el desierto como anduvo el pueblo de Israel por 40 años por desobediente. Pero algunos andaban en victoria, como Josué, como Moisés, como Caleb. Andaban en victoria, pero otros andaban con la cabeza agachada, otros andaban tristes, otros andaban, aunque tenían agua, aunque tenían comida, querían volver a la cautividad, querían volver a Egipto. ¿Cuántas personas no están en la iglesia queriendo volver al expendio, queriendo volver a la fiesta? Están esperando el bautismo, están esperando la quinceañera, están esperando la boda de alguien para ir, para convivir. No, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Es la palabra. El Señor no pide a la mitad que usted sea un cristiano a la mitad. El Señor pide que usted sea un cristiano 100%, que lo ame con todas sus fuerzas, que lo ame con todo su corazón, que lo ame con toda su alma. Así que lo ame el Señor. Y cuando alguien ama con todo su corazón y ama con toda su alma y con todas sus fuerzas, simplemente a una mujer, no se fija en alguien más. Así que cometemos el error de dejar de amar y fijarnos en lo que no tenemos que fijarnos y no podemos aplicar la palabra porque ya estamos nosotros cautivados, ya estamos nosotros sometidos, porque el que peca es esclavo del pecado. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. El Señor está diciéndote hoy es el día en que tú tienes que servirle. Piénsala, medítala, medita eso en el nombre de Cristo Jesús. Así que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Ánimo, sonríele, Cristo te ama. Medita en esa palabra, por favor. Apréndetela, practícala. Es como funciona la palabra. Escúchala y hazla. Escúchala y hazla y guárdala. Son 3 pasos. Escúchala, guárdala y hazla. Son 3 pasos. Ya la escuchaste. Ahora guárdala en tu corazón. Y cuando sea el tiempo, la sacas y la practicas. ¿Cómo? Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasó con David? David pecó. Sí, pecó y fue descubierto por Dios, claro. Pues el Señor todo descubierto. Es descubierto por el Señor y le manda un profeta. El profeta le dice que lo que sucedió, aunque él ya sabía. Entonces David, ¿qué hizo? Corrió, se fue, ya no quiso ir, ya no quiso nada con el Señor. No. ¿Qué pasó también con Pedro? Pedro negó 3 veces al Señor. Y entonces sacó la barca, sacó lo que antes pues, se dedicaba, pues. Pero el Señor fue por él. Y entonces le habló. Y yo creo que el Señor está yendo por ti hoy. El Señor te está hablando hoy. Te está diciendo hoy que tú, amén, necesitas de su ayuda. Que tú necesitas de su ayuda. Así que cada uno de nosotros está escuchando hoy la palabra del Señor y es el Espíritu, porque la palabra es Espíritu, dice el Señor. Mi palabra es Espíritu, mi palabra os limpia, mi palabra los protege, mi palabra los guarda, mi palabra los levanta, mi palabra los edifica, la palabra del Señor. Por eso es tan importante la palabra. Amado hermano, no te olvides de la palabra, menos cuando tengas problemas. No porque eres cristiano. Te voy a citar algo, y no está en la Biblia, lo dijo Bruce Lee, un karateca, lo dijo, creer que a una persona buena
no le pasan cosas malas. Es como creer que a un vegetariano no se lo va a comer un león. Ahí te lo dejo. Sonríele, Cristo te ama. Alábale que Cristo vive, aleluya. Hasta Bruce Lee se metió aquí. Está bien, Dios le bendiga.